recibe ese fuego ahí. ¡Mucha presión! Lleno. Bendiciones de Dios para todos, les saludamos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de sus corazones. Les saluda su hermano y amigo el evangelista Israel Montoya, aquí ubicado en la iglesia Asamblea de Dios Pentecostal Panes y Peces, in situ en la calle Alejandro Sánchez número 69, aquí en Madrid. Le invitamos a que esté con nosotros un ratito antes de comenzar el culto. Hemos venido temprano, ya que tenemos nuestros estudios aquí en nuestra propia casa, en nuestra propia iglesia, para estar emitiendo un programa radial a través de las redes sociales como es Facebook y también a través de nuestra página Panes y Peces, Partido Berjeta Cristiano Español. Ahí puedes sintonizarnos a través del internet y también a través de la página del Facebook Panes y Peces Madrid. Les bendecimos y les saludamos en esta hora con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Tengo a mi lado a mi esposa, como siempre, incondicional, acompañándome en estos momentos. Susana, buenas tardes, Dios te bendiga. Bendiciones en este día. No sé si me podrán escuchar bien, es que estoy con una bronquitis impresionante, pero estamos aquí en pie, dándole a Dios toda la gloria, y para nosotros es un placer y un privilegio poder darle a Dios todo lo que Él necesita, y es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros hoy queremos ser esa carta escrita para toda la gente que nos esté escuchando, para poder darle un mensaje de paz y esperanza para su vida. Amén. Dicha esta presentación, queremos hacer algo rápido porque a las 7:30 comenzamos nuestro culto, que también se emitirá en directo. No queremos que se desconecte y que esté con nosotros en el transcurso del culto, porque sabemos que Dios nos va a bendecir grandemente. Queremos tocar un tema en esta tarde, algo que ha surgido así en el corazón de, yo voy a decir la verdad, algo que ha surgido en el corazón de Susana. Quería compartir con todos ustedes y también entre nosotros mismos como familia, como matrimonio, como ministerios. Quería compartir el ser llamados por Dios, cuando Dios nos llama. Y quería utilizar el ejemplo de David como ejemplo para sintonizarnos en la sencilla parte que nos corresponde, como es el llamado. Yo siempre he creído que el llamado de Dios tiene requisitos para cumplir, porque el otro día yo ministraba en la iglesia y hablaba y decía que no es lo mismo el llamado que el servicio, y hacía la diferencia entre que todos somos llamados a servir, pero hay gente que tiene un llamado específico en su servicio. Hay gente que ha sido llamada al grupo de alabanza, gente que ha sido llamada a ser cordial con los amigos, hay gente con los hermanos, hay gente que ha sido llamada al pastorado, al tener el ministerio de profeta o de evangelista o cualquier otro tipo de ministerio de los 5 que la palabra habla como ministerios de perfección para los santos. Pero quiero destacar hoy en esta hora algo primordial, que hay llamados específicos para gentes específicas. Vemos en el llamamiento de David que es ungido por un hombre no común y corriente como es el profeta Samuel. De ahí ya hablamos en términos de llamado al ministerio. El llamado de Samuel fue un ministerio bastante peculiar en un momento difícil de conflicto, donde vemos que el que es el sacerdote de ese
de ese tiempo, el sacerdote Elí, es un hombre anciano, engordado, y dice la Biblia que había perdido toda visión natural, se estaba quedando ciego. Y de ahí también sus hijos, siempre dice la Biblia, que hacían mal, que hacían daño. Y Dios llama a Samuel después de la contestación de una petición de una mujer quebrantada en el templo, y Dios le concede el privilegio de tener a Samuel. Samuel es el hijo prometido a Ana, es el hijo que Ana ha prometido que si Dios se lo da, ella lo entrega al templo y comienza a servir. Vemos desde el principio un llamamiento especial a la vida de Samuel, donde dice la Biblia que siendo muy jovencito escuchó la voz de Dios llamarle en el templo. Y de ahí nace también el llamamiento de David. No es un llamamiento cualquiera, es un llamamiento santo a una persona que, dice la Biblia, conforme el corazón de Dios. No que el corazón de David fuese conforme al corazón de Dios, sino que David era conforme al corazón de Dios. Esta es la gran diferencia, porque siempre hemos creído que el corazón de David era conforme a lo que Dios pensaba o a lo que Dios quería. Pero la Biblia es clara y dice que en el corazón del hombre de continuo es hacer el mal. Por eso no podemos confundir los términos, y creemos que en esta hora hay algo importante que enseñar y declarar, y es que nuestro corazón no es conforme al corazón de Dios, porque nuestro corazón nos lleva de continuo a hacer el mal. Pero las personas que tienen un llamado son conforme al corazón de Dios, no al corazón del hombre. Por eso es importante resaltar que no es nuestra actitud, no es nuestro corazón o nuestros dones naturales, sino la gracia, pura gracia del Señor en nosotros. Así que vemos que el llamamiento de David es un llamamiento con propósito. Y hay algo muy importante que tenemos que tener presente en este tiempo, y es que nuestro llamado es con propósito. Yo tengo un título de un mensaje que mi hijo Jorge lo dice muchas veces, y cuando habla con gente les dice: oye, Dios nunca improvisa, Él siempre tiene un plan. Saben, en nuestro llamado Dios nunca va a improvisar, Él siempre tiene un plan. Y en ese plan Dios trata de trabajar con nosotros, quitando imperfecciones y perfeccionándonos para cumplir el llamado con el que hemos sido llamados. Amén. Susana, cuéntanos, comparte. Bendiciones. La verdad que es maravilloso hablar de... El Señor ayer me ministraba en casa, aunque estoy mala y estaba en casa, pero tuve el tiempo de dárselo a Dios. No hay nada que me impida poderle honrarle a Él. Y ayer hablando con Dios, y le decía: Señor, revela, habla, administra nuestras vidas en este día, ¿no? Y el Señor me dio un título que me llamó mucho la atención. Cuando eres aprobado por Dios. Cuando eres aprobado por Dios, matas osos, matas leones y matas gigantes. Cuando eres aprobado por Dios, eres capaz de alcanzar lo inalcanzable, porque no es tu fuerza ni es por tu gracia o por lo que tú eres en sí, sino es porque Dios ha puesto algo en ti y has sido aprobado. Y David fue ungido y aprobado por Dios, porque cuando Dios le llamó al profeta para que fuera a su casa, fue ungido, pero también fue aprobado. Era la aprobación de Dios, porque de tantos hijos que tenía Isaí, el único que fue aprobado por Dios fue David. De ahí vemos que lo que busca Dios no es lo exterior del hombre, ni tampoco de la mujer, sino el interior. Amén. El espíritu con que va a servir en ese llamado. Así es. Entonces hay a veces que podemos ser ungidos por el hombre, pero no aprobados por Dios. Y eso es algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque por el hombre podemos ser ungidos y te puedo ungir y puedo decir que eres profeta, que eres evangelista, que eres tantas cosas que hoy se pueden decir de un hombre y de una mujer sencilla y de carne, porque somos de carne, no nacimos siendo lo que hoy queremos ser. Pero hay a veces que somos aprobados por Dios. Es lo que interesa en este día, y es lo que queremos dar a los oyentes que nos están oyendo. Si tú eres aprobado por Dios,
No te preocupes, porque aunque se levanten leones, aunque se levanten osos, aunque se levanten gigantes, tú los vencerás en Cristo, porque cuando tienes aprobación del Padre, eres aprobado en el cielo y en la tierra. Porque la aprobación que te da Dios, eres primero aprobado en el cielo, porque es su aprobación, pero aquí en la tierra también eres aprobado. Y cuando eres aprobado en la tierra, los frutos hablan por sí solos y tu aprobación va a hablar solamente. No hace falta que tú hables, sino que la aprobación de lo que tú eres, así va a ser. El Señor me hacía ver que la aprobación también no la tuvo solo en David, sino que también la tuvo en Sansón, porque Dios aprobó en él una gracia que todos sabían, que no todos tenían esa gracia de matar a 1000 filisteos con una quijada fresca, de llevarse las puertas y decir, si las queréis, venid a por ellas. Eso fue una aprobación de Dios, hasta que nosotros matamos la aprobación. Dios nos da vida, pero nosotros podemos matar lo que Dios pone en nosotros. O sea, con esta reflexión quieres dar a entender que el único que puede paralizar el llamado es uno mismo. Amén. Somos nosotros. Creo que no tenemos peor enemigo que nosotros mismos muchas veces. Amén. Cuando somos llamados, y tomamos el claro ejemplo de Jonás. Jonás era un profeta llamado por Dios a una misión específica en un tiempo específico, y él se negaba. Vemos que Dios podía haber elegido a otro, pero era específicamente Jonás, donde dice la Biblia que él se levantó, sí, obedeció a la primera orden del llamado y dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive, pero en vez de ir para Nínive se quería ir a Tarsis. Y vemos que Dios provoca una tormenta en el llamado de Jonás. Dios provoca una tormenta y en medio de esa tormenta es echado al agua, engullido por un gran pez, vomitado en la playa de Nínive, y los ninivitas creen al mensaje. Quiero decir que en medio de tu llamado, Dios puede utilizar tu desobediencia para alcanzar a otros. Es el claro ejemplo que Dios nos da a través de la palabra con la vida de Jonás. Pero no podemos olvidarnos de la vida de David, que era un hombre con propósito. Un hombre con propósito a reinar. Y vemos de ahí que David es llamado a tomar el reino de Israel. Y como decía Susana, con la canción del verano, esto me lo compartía días atrás, con la canción del verano, la cual molestaba a Saúl y decía: Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Era el hombre del momento, era el hombre de que todo el pueblo le reconocía, le aplaudía, hasta que llegó al lugar. Fue ungido, pero Saúl seguía reinando. Esto nos hace entender que nuestro llamado tiene el tiempo preciso de Dios para cumplirse en nosotros. Dios no se equivoca en lo que planea. Dios no se equivoca en lo que hace. Dios toma cuidado en cada detalle. Dios es un Dios detallista y cuida al detalle, al mínimo detalle, hasta que se cumpla el propósito de nuestro llamado. Hay cosas que nos hacen desviarnos del llamado, pero el llamado sigue estando en el mismo lugar. Lo que tenemos que volver a tomar es decir: ¿dónde me perdí? ¿Dónde perdí el rumbo? ¿Dónde fue donde cambié de dirección? Volver al principio y empezar a encaminarnos al llamado donde Dios tiene el propósito para nosotros. Es sorprendente porque ayer a mí Dios me rompía los esquemas y hasta que no consiga lo que quiero ver no voy a parar, y me está costando mucho y estoy incómoda, y también le estoy incomodando a Dios para que me dé lo que yo quiero saber. Pero si se dan cuenta, en un tiempo de David y en un tiempo de Sansón, fue su tiempo paralizado. ¿Por qué? Porque David estuvo en el lugar donde no tenía que estar. Y perdónenme, pero no es por echarnos una flor a las mujeres, sino que siempre dicen: es que estaba
ahí esa mujer. Betsabé estaba ahí. Es que la lila. No, perdonen. Betsabé estaba en el lugar que tenía que estar. Se estaba bañando en ese momento. No es como ahora que tenemos baños privados, pero en ese tiempo era un patio y la mujer pues se tenía que asear un poquito. Pero Betsabé estaba en el lugar donde tenía que estar. El que no estaba en el lugar que tenía que estar era David, porque David tenía que salir a batallar y él se quedó. Dice la Biblia que en el tiempo que los reyes salían a la batalla, David se quedó en palacio. Se quedó en palacio y que vio algo que no tenía que ver, pero no le bastó con ver ni codiciar, sino que la llamó y la tomó. Ahí vemos que es verdad que ha sido ungido, que es verdad que ha sido aprobado, pero solamente nosotros paralizamos nuestro propósito. David ahí tuvo un tiempo de parálisis, no porque Dios quiso, sino porque él hizo lo que él quiso hacer. Lo mismo le pasó a Sansón. Sansón paralizó todo su llamado, todo lo cuanto él tenía. ¿Por qué? Por estar con una mujer que no tenía ni que verla, porque era contrario a lo que él era. Paralizó. Pero más me rompe los esquemas Dios cuando Dios, que es que me encanta, no es porque sea, no, es que me encanta. Pero y José me encanta. José no fue ungido, José no fue rey de palacio, José al revés fue vendido, traicionado, golpeado y abatido, no físicamente sino espiritualmente, porque lo peor que puede haber es que tus hermanos te vendan, tus hermanos tengan envidia y se levanten en contra de ti, no haya ni uno que te pueda echar una mano. Y yo creo que tendría tanto dolor, no físico sino moral y espiritual. Exacto, y emocionalmente porque era persona. Pero ¿se dan cuenta? David no tenía que estar en el lugar que tenía que estar, Sansón no tenía que tomar la mujer que tenía que tomar, pero hubo un tiempo que a José nadie le veía, nadie podía decir nada, porque esa mujer se le insinuó a José y estaban los dos solos. Él pudo decir, puedo hacer y puedo dejar de hacer, pero es que no le importaba lo que la mujer pensaría de él, sino le importaba lo que Dios pensaba de él, y fue un hombre fiel, íntegro a Dios. Eso es lo que más me llama la atención de ese personaje que en mi vida impactó tanto. José es alguien que impacta porque ha sido fiel, ha sido íntegro. Lo que vemos que en David no pudo él ver ni hacer el mayor templo que él quería hacerle a Dios, sino que Dios no le dejó por manchar sus manos de sangre y su desobediencia y por su pecado, y lo tuvo que hacer su hijo. Lo que Sansón no pudo hacer, que murió ciego, pero sí José vio la provisión de Dios en abundancia, porque fue un hombre fiel, un hombre con capacidades, un hombre que dijo, yo soy fiel a Dios y pase lo que pase, voy a seguir siendo fiel. Voy a ser fiel en la cisterna, voy a serle fiel en la cárcel, voy a serle fiel en el palacio. Amén. Y hoy en día los hijos de Dios paralizamos los planes y los propósitos de Dios porque somos infieles a su palabra, somos infieles a Dios. Hay algo bastante claro en todo esto, que es que la circunstancia y el punto central de todo esto es nuestra falta de integridad al llamado de Dios. Vemos que muchos corrompen su llamado por dinero, por fama, por ser populares, por tener un lugar en la sociedad, y a fin de cuentas lo que se distorsiona no es otra cosa que el llamado de Dios hacia esas personas. Pero también, al igual que hay gente que es capaz de distorsionar ese llamado, también hay gente fiel que se mantiene en integridad, como Susana está hablando, utilizando el ejemplo de José.
vemos que José es un hombre que se mantiene íntegro. A pesar de haber tenido un llamado, una visión, su propio padre no le reconoce, sus propios hermanos le envidian, y a raíz de eso comienzan todas las circunstancias adversas para llegar hasta haber cumplido el llamado. Yo creo que en muchas ocasiones, si Dios nos dijera cuál es el proceso que tenemos que pasar para conseguir o desarrollar el llamado al que hemos sido llamados, creo que ninguno querríamos ser o esas personas que tienen ese llamado o desarrollar ese llamado. Por eso, muchas veces no es cuestión de lo que nosotros veamos, sino ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado. Porque si fuera por vista, veríamos que si somos llamados por Dios en circunstancias tan adversas como problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas familiares, problemas de salud, en un sinfín de problemas podríamos decir, a mí Dios no me llamó. Y no estamos hablando del llamado a la salvación, estamos llamando al llamado al servicio, al ministerio, a una misión específica a la cual Dios nos ha llamado. Y vemos que todo eso repercute en ¿qué? En entender o querer entender de alguna manera que nosotros evocamos al fracaso de nuestro propio llamado diciendo, a mí Dios no me llamó, se confundió, ha sido una emoción mía o ha sido un deseo. Pero ¿saben? Dios no da caprichos o Dios no cumple caprichos. Dios lo que hace es cumplir propósitos en cada uno de nosotros. Por eso, si te quiero alentar en esta hora y en este momento, cuando son las 7:10 de la tarde, quiero alentarte a que si alguna vez has recibido una palabra profética, una promesa de Dios para el llamado, para el servicio, y ves que todavía no se ha cumplido, esa palabra no depende de su cumplimiento por cada uno de nosotros, depende de Dios. Lo que nosotros tenemos que ser es obedientes e íntegros al llamado y a la palabra que Dios nos ha dado. Porque yo llevo días ministrando acerca de una palabra en posición de fe. ¿Y cómo es estar en posición de fe? Creyendo a la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Usted no puede escuchar murmuraciones acerca de usted, usted no puede escuchar palabras de debilidad acerca de usted, usted no puede escuchar palabras contrarias a las que ha recibido, porque eso provocará que usted desfallezca y de alguna manera fracase en el intento de seguir siendo íntegro y fiel al llamado de Dios. Dios cumple todas y cada una de las palabras que Él ha dicho. Es más, la Biblia dice, y en Él todas sus promesas son sí y amén. Ese amén quiere decir así sea. O sea, que está afirmando que en Él todas sus promesas son sí y amén. Por lo tanto, en esta hora, si usted está en un proceso donde está, como decía Susana al principio, siendo probado en el llamado, quiero decirle que la prueba le aprueba. Porque ministrábamos estos días atrás en la iglesia, predicando, y hablábamos y decíamos que lo que puso a prueba el arca de Noé, cuando edificó el arca, fue la lluvia, fue la tormenta. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes que en nuestro llamado, lo que va a probar nuestro llamado es la prueba por la que tenemos que pasar. Así que vengo a decirte de parte de Dios que la prueba te aprueba para que sigas y consigas y desarrolles el llamado que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Amén. El decir de que hay a veces que culpamos y decimos, oh, es que este profeta no dio porque me dijo que en tanto o aquí, o el profeta o el pastor. Hermano, hermana, vamos a examinarnos nosotros si verdaderamente estamos correctos delante de Dios, porque hay a veces que no se cumplen los planes y los propósitos, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros no estamos viviendo una vida ordenada. No estamos viviendo los planes de Dios. Y puede decir, ¿y cómo que no estoy viviendo los planes de Dios? Claro, examínese como yo misma me he examinado y he dicho, bueno, los planes de Dios son, como ha dicho el pastor Israel, sí, amén, todo lo que Dios dice. Lo único que tenemos que estar es creyéndole a Dios, firme y en la batalla en pie.
porque si nosotros estamos en los planes y en los propósitos de Dios, mire, hoy mi hermana, yo soy la menor de mis hermanas, y hoy me llamaba y me decía, ¿cómo sigues? Y le decía, estoy un poco mejor, y ella me ha regañado como hermana porque me ama y me ha dicho, no vayas a la iglesia y quédate en casa porque estás mala y tienes que cuidarte, pero cuando tú tienes un llamado, cuando Dios te aprueba lo que tú amas y amas la palabra de Dios, no te importa la gripe, no te importa nada, solo quieres honrarle a Él. Y yo he dicho, no, mi lugar es la iglesia y el estar con los hermanos, en compartir. Que nada te frene, ya nada te puede frenar, ya sea un hermano, sea una hermana, aunque no piensen o no compartan tu misma opinión, es porque a ellos Dios no los llamó, sino que nos llamó a nosotros, y como te llamó a ti, nadie tiene que también tener tu misma opinión, porque jamás podremos tener la misma opinión, porque a cada persona le llama por un lugar. Entonces le animo a que si usted ama a Cristo, si usted tiene un plan y un propósito, no se quede frustrado ni frustrada, ni tire la toalla para decir que ya no se va a cumplir eso, sino que vamos a terminar este año viendo promesas, yo lo creo. Amén. Y vamos a empezar el año recibiendo más promesas de la parte de Dios. Amén. Hay algo claro en todo esto, y hablas acerca, Susana, de esas personas que de alguna manera desmoralizan y quieren robar la fe y opacar el llamado de aquellos que a los que Dios ha llamado. Vengo a decirte una frase: los que te están echando tierra no se están dando cuenta que eres semilla. Amén. Por eso tratarán de enterrarte, pero tú eres semilla. Usted es semilla, y por más tierra que le echen encima, mayor serán las raíces que profundicen, y mayor será el árbol que suba hacia arriba y tendrá fruto. Por eso, si hay gente hoy que te está desanimando, que te está desalentando, hoy no te preocupes. Aunque te estén echando tierra encima, ellos no se han dado cuenta ni se han percatado de que usted es semilla y crecerá. Porque saben, en los momentos más difíciles, en los momentos más agónicos de la vida de José, fue cuando José dio más fruto. Es clara la Biblia en todo el proceso de José, desde que sus hermanos comienzan a envidiarle, desde que sus hermanos le meten en la cisterna, desde que le venden como esclavo, desde que entra en la casa de Potifar, desde que entra en la cárcel hasta que ocupa el lugar del trono. En cada una de las circunstancias de la vida de José comienza a decir la palabra: y Jehová estaba con José. Vengo a decirle de parte de Dios que en su llamado, a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de que nosotros mismos pensamos y decimos, somos débiles, no hemos sido llamados para esto, Dios se equivocó con nosotros. Vengo a decirle de parte de Dios que aun en los momentos más difíciles, en los procesos más agónicos, Jehová está con usted, porque usted tiene un llamado de Dios, porque nosotros tenemos un llamado de Dios, porque ustedes tienen un llamado de Dios, y a pesar de las circunstancias de adversidad, eso será lo que haga florecer en nosotros el mayor fruto en nuestro llamado, en el nombre de Jesús. Es algo impresionante, porque fíjense, cuando Dios aprueba algo, rompe todos los esquemas humanos. Fíjese, podemos ser aprobados por Dios, y ahora Dios me está ministrando esto, y podemos ser aprobados por yo quiero ser doctora, y me puede aprobar mis recursos humanos, mi esfuerzo humano, mi capacidad humana. Y claro, yo puedo decir, y puedo estar en un hospital diciendo que yo conozco ese proceso que está pasando un enfermo, porque me ha aprobado, no me ha aprobado Dios, sino me ha aprobado mi propio esfuerzo y mi capacidad. El aprobar los exámenes y, exactamente, pero y sacar fíjense, la carrera. ¿Qué diferencia de una aprobación a otra aprobación? Nosotros conocimos un súper bombazo de caso de una hermana que nosotros teníamos en la iglesia en cual nosotros antes estábamos congregados. Ella tenía cáncer en el sistema linfático, por todo el cuerpo. Y esa mujer empezó a declarar, es que yo tengo la capacidad y sé, porque yo fui aprobada, y tú tienes un cáncer y te tengo que dar quimio y te tengo que cortar el pelo, y como sigas así. Tenía 23 años y le dijeron que iba a morir.
Y ella, con su aprobación y su arrogancia de lo que ella había sabido, y ella decía, ay, sí, pero cuando Dios aprueba una sanidad, puede aprobarte en una sanidad, puede aprobar tu matrimonio, puede aprobar a tus hijos que están metidos en la droga o están metidos en la cárcel o están metidos en el alcohol, o tu matrimonio está destruido, pero cuando Dios aprueba todas las áreas de nuestras vidas, por más que el enemigo quiera decirnos, Dios siempre alcanzará. Pues cuando esa mujer, nosotros declaremos que esa mujer estaba sana, ella dijo, dejo la carrera, abandono la carrera, porque me estoy dando cuenta que mi aprobación no sirve nada con ese Dios que vosotros tenéis y aprueba una sanidad. Cuando Dios te aprueba, por más que se levanten gigantes, por más que se levanten batallas, por más que se levante el Goliat, por más que se levante el oso, por más que se levante el león, por más que se levanten los 1000 filisteos, si Dios te aprobó, sigue en pie, sigue caminando, porque la aprobación de Dios va a ser algo sobrenatural en tu vida. Amén, así es. Porque es importante entender que en este llamado hay algo que tenemos dentro de nosotros y es un depósito que Él ha dejado dentro de nosotros. Pero ese depósito no lo ha hecho para hacernos perfectos, Amén. Sino irresistibles. Amén. Y eso se llama unción. Y la unción está sobre nosotros con el mero hecho de que en medio de nuestro llamado seamos consecuentes y progresivos, porque no podemos decir que tenemos llamado si no crecemos. Amén. Es de vital importancia que en medio del desarrollo de nuestro llamado crezcamos, porque ¿saben algo? Yo el otro día colgaba una frase en las redes sociales y decía que no es lo mismo exposición que disposición. Hay gente que en medio de su llamado se expone. ¿A qué? A demostrar su don, su talento, su capacidad. Pero hay otros que ponen encima de la mesa su disposición para desarrollar ese llamado. Por eso, la finalidad de nuestro llamado no debe de ser la de asombrar a nadie, sino la de transformar a aquellos que ven en nuestro llamado. Por eso, si hoy estás pasando por un momento del desierto, el desierto no es para destruirte, sino para instruirte en medio de tu llamado. Por eso, la unción te abrirá puertas, pero el saber que tienes un llamado de Dios te las mantendrá abiertas. Por eso no debemos de olvidarnos que la raíz de la desilusión es la incredulidad. Hay gente que por las circunstancias, por los problemas, por la adversidad dicen, yo no he sido llamado. Eso es raíz de desilusión que forma en nosotros incredulidad. Así que quiero decirte en esta tarde que tu presente no es hierro, sino barro con el que podemos trabajar, con el que Dios puede trabajar y moldearte. Así que en medio de tu llamado no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe dónde va. Por lo tanto, hoy vengo a decirte de parte de Dios que si en medio de tu llamado hay momentos difíciles, vengo a decirte de parte de Dios que no permitas que la incredulidad, la desilusión sean los que de alguna manera te acompañen en el proceso de tu llamado, sino que sea la fe, la confianza, la integridad y la fidelidad para llegar al propósito donde Dios te ha llamado. Y si estás sufriendo, vengo a decirte de parte de Dios que toda perla es consecuencia de una herida. Por eso si estás pasando un momento de dolor, es porque Dios te está formando como una perla de alto precio. Por eso es necesario que la manera que percibas es de la manera en la que vas a producir. Si todavía no has entendido a lo que Dios te ha llamado, busca a Dios, que Dios tiene boca y habla, tiene oídos y oye. Y si no, pásate por aquí, por la iglesia, te invitamos a que estés con nosotros. Aquí Dios te puede hablar. Y quiero decirte que en la manera que uno percibe quién es en la manera que produce. Por eso hay momentos en nuestro llamado que el que no es confrontado no puede ser transformado. Por eso quiero decirte que la fe te acompaña donde la razón te abandona.
Si hay cosas que todavía no has entendido en medio de tu llamado, sigue creyéndole a Dios, porque Dios tiene planes y propósitos con tu vida en el nombre de Jesús. Son las 7:05 de la tarde, queremos despedirnos porque rápidamente vamos a comenzar nuestro culto y también queremos invitarle a que esté con nosotros en el tiempo de la alabanza, de la adoración, la administración de la palabra y lo que Dios tenga preparado para hoy en este culto. Susana, despídete de nuestra audiencia. Muchas bendiciones, espero de que haya sido un refrigerio para la gente que lo necesite. Perdónenme, pero estoy un poco mala y la voz no me llega a salir, pero les bendigo en este día. Y si ustedes, por favor, si están en casa, no se desconecten. En un ratito vamos a empezar el servicio de la iglesia. Les invitamos, por favor, que vengan a la iglesia Alejandro Sánchez, número 69. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarles en todo lo que podamos. Somos una iglesia que amamos y acogemos a la gente, y en este día les quiero bendecir en el nombre de Jesús. Se despide su amigo y hermano el evangelista Israel Montoya, aquí en la iglesia Asamblea de Dios Pentecostal Panes y Peces, situada en la calle Alejandro Sánchez, número 69. Los días de culto son los jueves, sábado y domingo a partir de las 7:30. Le invitamos a los próximos días que esté compartiendo con nosotros y que nos siga también a través de las redes sociales, página en Facebook, Panes y Peces Madrid. Le invitamos, le saludamos, le abrazamos desde aquí, le decimos muchas gracias por conectarse con nosotros. Siga en el transcurso de este día, a partir de las 7:30 estaremos celebrando nuestro culto. Comparta con alguien para bendecir, y desde aquí que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea una vez más con todos ustedes en sus corazones. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Sean llenos del Espíritu Santo.